dar las gracias a todos por estar aquí y también hoy agradecer al Instituto Roche que está hoy con nosotros para compartir con nosotros una sesión cuyo objetivo fundamental está en poder poner en pacientes concretos qué es lo que la biología molecular y en concreto la farmacogenómica puede aportar en la decisión terapéutica de enfermedades concretas y de procesos concretos. Por ligar lo que es en sí el desarrollo de este tipo de aproximación en la investigación a pacientes concretos, lo que vamos a hacer es repasar algunos de los contextos que hoy en día son ya parte de la realidad en cuanto a posible aplicación de esta biología molecular en pacientes específicos y en base a ellos comentar pacientes nuestros del día a día. Pásame por favor, si está amable. Mirad, la razón fundamental de buscar cuál puede ser un buen biomarcador en cáncer es porque en cáncer existe un margen terapéutico estrecho que implica que entre la eficacia y la toxicidad nos movemos en este rango estrecho que nos obliga a intentar por todos los medios maximizar la eficacia y minimizar los efectos secundarios y optimizar al máximo el porcentaje de pacientes que responden al tratamiento, evitando por tanto aquellos pacientes o que no responden o que pueden tener efectos tóxicos inaceptables. Como la siguiente, por favor. Si hay que buscar las características que definen a un biomarcador, os diría que hay 4 fundamentales. Uno, que haya suficiente evidencia científica en términos de poder tener un nivel máximo, es decir, cuanto más estemos en un nivel 1, evidentemente tanto mejor. Segundo, que detrás de la decisión de un determinado biomarcador tenga o haya un cambio en el manejo terapéutico. Tercera opción, que exista un coste eficiente del desarrollo y la puesta en marcha de este biomarcador porque ahorramos en fármacos que pueden no tener un adecuado beneficio terapéutico. Y evidentemente robusto. Robusto hace referencia a que independientemente de las plataformas el resultado es siempre exactamente igual y no hay controversia en cuanto ni a la interpretación ni en sí el análisis. Como la siguiente. Por repasar algunos puntos, mirad, cáncer de pulmón. El punto fundamental en cáncer de pulmón donde existe claramente un marcador, como la siguiente, es la presencia de mutaciones en el dominio tirosinquinasa del EGFR. Fijaros que este dominio, la activación de este dominio va a estar en relación con aumento de la supervivencia celular, es decir, inhibición de la apoptosis y al mismo tiempo con inducción de la proliferación. Y dentro de las distintas mutaciones que pueden ocurrir en este dominio y que hoy sí tenemos fármacos específicos para inhibir esta señal de proliferación y de inhibición de apoptosis, fundamentalmente se localizan en los exones que codifican para este dominio y las más frecuentes o la más frecuente en nuestro entorno de población es las deleciones del exón 19 con un 46% y la sustitución L858R que es un 40%. En una menor medida estarían otras variantes del exón 20, alguna en el codón 719 y también es cierto que en ese momento sabemos cada vez más que puede existir pacientes donde antes de empezar el tratamiento tengan incluso segundas mutaciones que son mutaciones de resistencia. Ponme la siguiente, por favor. Si extraemos todo lo que son las distintas series clínicas en base a sensibilidad y especificidad, y este es un análisis en base a una revisión sistemática de la literatura, es claro el beneficio de la determinación de mutaciones a nivel del EGFR. Hay que decir que lo que marca el valor de esta determinación es el valor predictivo positivo de cara a evaluar la presencia de mutaciones. Ponme la siguiente. Y el otro gran paradigma en cáncer de pulmón claramente es los reordenamientos de ALK que promueven, como veis, la puesta en marcha de 2 objetivos a nivel celular que son en la misma línea que lo que es el EGFR. Aumento de la supervivencia y, por tanto, inhibición de la apoptosis y proliferación. Antes de pasar al siguiente punto, os parece que vamos a comentar un caso de cáncer de pulmón en esta misma línea.
Bueno, buenos días a todos. Vamos a presentar entonces un caso de cáncer de pulmón que hemos visto en nuestro hospital desde hace un año. Es un paciente de 72 años que nunca había fumado y que venía tratado desde otro centro. El diagnóstico era de adenocarcinoma de pulmón con afectación de la primera costilla izquierda en septiembre de 2010, ¿de acuerdo? Recibiendo carboplatino más paclitaxel por 6 ciclos, y en abril de 2011, a pesar de esto, se operó fuera de nuestro centro con una extirpación de la primera costilla izquierda, una lobectomía inferior izquierda con linfadenectomía. En julio de 2011, el paciente progresa, como era casi de esperar, haciendo una metástasis inguinal izquierda que se extirpa. Y por fin, en septiembre del año pasado, en la gamografía ósea se ve que hay una diseminación en toda la parrilla costal izquierda y en la rodilla derecha. Se confirma con resonancia magnética que hay una lesión lítica que produce bastante dolor. La primera visita en nuestro centro es en octubre del año pasado y el paciente presentaba pues, un síndrome constitucional leve, dolor costal izquierdo, tos seca y dolor invalidante en la rodilla izquierda. Bueno, sí, rodilla derecha. Pasamos. En este caso, lo que se hizo fue determinar mutaciones en el gen del EGFR, ya que era un paciente no fumador, y se demostró que tenía mutaciones en el exón 18 y en el exón 21, que es la más frecuente. Se hace un estudio de extensión, en el TAC se ven incontables imágenes nodulares, milimétricas, pulmonares, bilaterales, de hasta 1 centímetro, un TEP bilateral que era asintomático, era incidental, y en el TAC no se apreciaba la afectación ósea. Lo que primero hicimos fue mandarlo a radioterapia, porque la rodilla derecha le invalidaba para la deambulación y mejoró mucho con la radioterapia local. Entonces iniciamos erlotinib a la dosis habitual de 150 miligramos día el 31 de octubre de 2012, es decir, hace prácticamente un año. Bien, este es el TAC basal, se aprecian en las flechas rojas los nódulos, aquí veis uno, ahí veis otro y ahí veis otro, ¿de acuerdo? Son nódulos pequeñitos, pero bueno, eran múltiples en todo el campo pulmonar bilateral. Este es el TAC basal, el 13 de octubre. Bien, el paciente mejora el síndrome constitucional, se le quita la tos, se le quita el dolor en la parrilla costal y le hacemos un nuevo control radiológico el 10 de enero, es decir, unos 4 meses después, unos 3-4 meses después, y ya apreciáis que los nódulos, que son los mismos, están más pequeñitos, más desdibujados y mucho más hipodensos. Continuamos con tratamiento y se hace un control radiológico en abril de este año, unos 3 meses después, donde hay desaparición de los nódulos pulmonares. El paciente seguía bien, haciendo una vida normal, con un performance status de 0, y bueno, continuamos el mismo tratamiento. Sí, pasamos, por favor. Entonces, la evolución y el manejo de la toxicidad. El paciente tenía toxicidad grado 2, continua, controlada con tratamiento tópico y antihistamínicos. Pero en junio, tras 7 meses de tratamiento, ya hizo una toxicidad grado 3, que era sobre todo ya muy extensa, con lo cual el tratamiento tópico no era suficiente, con lo cual añadimos doxiciclina con importante mejoría del cuadro y mantuvimos dosis, ¿de acuerdo? Pero en septiembre ya de este año hubimos de suspender el tratamiento durante 3 semanas porque el paciente pues, no descansaba por la noche, sobre todo por prurito, tenía la piel muy seca, tenía fisuras en los labios, conjuntivitis, y entonces lo que hicimos fue hacer un descanso terapéutico de 3 semanas, con lo cual la toxicidad volvió a un grado 1-2, y reiniciamos a 100 miligramos día para ver qué tal era la tolerancia y ver si el paciente estaba pues, bueno, con buena calidad de vida, y lo que hicimos fue mantener la doxiciclina de forma continua, ¿de acuerdo? El paciente ahora mismo sigue con 100 miligramos día, está muy bien, y le hemos hecho un TAC en septiembre de este año, donde se mantiene la revisión completa, no lo he puesto porque se mantiene sin nódulos pulmonares y con performance de 0, así que no sé cuánto. Perfecto. Yo sí me gustaría, si está bien, abrir un momento ahora de mínima pequeña discusión a raíz de este caso, porque es un caso que no es el habitual porque aquí hay 2 mutaciones de EGFR. En principio, lo más frecuente es encontrar una mutación en EGFR y no 2 congénitos,
a veces la duda que puede ocurrir es si detrás de esa doble mutación una es de sensibilidad y otra es de resistencia. Esta no es la mutación crítica clásica de resistencia y en base también a la evolución clínica sí que es cierto que es clara la sensibilidad que tiene el paciente y la respuesta que tiene el paciente. Yo creo que una cosa curiosa del caso es que, si os dais cuenta, el paciente empieza a responder, responde en enero, hay respuesta parcial, pero no es una respuesta parcial que se consiga en la primera semana de tratamiento, ni en la segunda, ni en la tercera, es decir, que todavía se ven los nódulos en enero, cuando empezó en octubre. Es decir, que parece que hay una respuesta, pero que no es tan rápida como queremos, ¿no? Y después que en abril desaparecen, pero hasta abril tenemos un DAC, la respuesta yo creo que es a veces un poquito más lenta de lo que podemos sospechar, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta, yo creo que es el tratamiento de soporte, que es fundamental, porque si no el paciente suspende el tratamiento. Yo creo que es que una de las claves de esto es que el paciente no suspenda el tratamiento. Tiene que ser muy pesado. Eso es muy importante. Con el tratamiento tópico, y yo creo que la doxiciclina en estos casos hay que manejarla continuamente. Totalmente cierto. ¿Algún comentario en cuanto a la doble mutación de GCR? Realmente es un caso excepcional, ¿no? Encontrar dos mutaciones de sensibilidad en el mismo tumor. Si en algún momento, cuando evolucione la enfermedad, es accesible a alguna de las lesiones, sería interesante ver qué ha ocurrido ahí, ¿no? Si ha perdido la mutación o ha aparecido una tercera mutación de la resistencia.